En febrero de 2003, en una zona selvática del departamento del Caquetá, una patrulla de reconocimiento del Ejército Nacional salió de su base avanzada a las 5:40 de la mañana. Eran 8 hombres del batallón contraguerrilla, enviados a verificar un corredor usado, según inteligencia, por una columna móvil de las FARC para mover víveres, medicinas y munición entre 2 campamentos improvisados en la espesura. La madrugada estaba pesada, pegajosa, con esa humedad espesa que se mete por la nariz y no deja respirar bien. La selva todavía no terminaba de despertar. Apenas se escuchaban los insectos, el goteo de las hojas y el ruido blando de las botas hundiéndose en el barro negro. El sargento al mando, Hernando Lizarazo, reportó por radio que avanzaban sin novedad por una trocha angosta bordeada de yarumos y bejucos. La transmisión fue breve, rutinaria, casi aburrida. A las 6:15 hicieron el siguiente chequeo. Todo en orden. A las 6:40 llegó el último mensaje claro. Después, nada. El radiooperador de la base intentó restablecer contacto varias veces. Primero con calma, pensando en interferencia, lluvia en la antena o simple descuido. Pero pasaron 5 minutos. Luego 10. Luego 15. La frecuencia siguió muda. Ni estática, ni respiración, ni disparos. Nada. Lo raro no fue solo el silencio, fue la forma del silencio. En esa zona, cuando una patrulla caía en emboscada, casi siempre se sabía de inmediato. Se oían ráfagas, explosiones, gritos, claves cortadas a la carrera, algo. Pero esa mañana, la selva se tragó a los 8 hombres sin dejar un solo ruido. A las 7:05, el teniente Julián Becerra, comandante de la base, ordenó enviar una segunda patrulla de 6 soldados por la misma ruta. La orden era simple: avanzar hasta el último punto reportado, identificar qué había pasado y regresar. Nadie habló de emboscada. Todavía no. Nadie quería decir en voz alta lo que ya todos estaban pensando. La segunda patrulla salió con más cuidado, revisando cada tramo del terreno, observando ramas quebradas, huellas frescas, trampas, hilos, cualquier cosa. A las 7:32 informaron haber encontrado rastros recientes de botas y una huella parcial junto a un pequeño caño. Parecía que iban bien. El teniente pidió que no se precipitaran. A las 7:41, la voz del cabo Segundo Morales sonó otra vez por la radio, pero esta vez ya no era la misma. Se escuchó entrecortada, baja, como si hablara sin querer que algo más lo oyera. Mi teniente, acá hay algo raro. No se ve, pero... La transmisión se cortó en seco. No hubo disparo, no hubo explosión, no hubo grito largo. Solo un golpe seco, un sonido extraño, como si el micrófono hubiera caído contra una piedra, y luego la frecuencia quedó abierta por unos segundos, respirando un silencio tan hondo que en la base nadie se atrevió a hablar. El operador volvió a llamar una y otra vez, sin respuesta. Para las 8:20 ya nadie dudaba de que algo grave estaba ocurriendo. El teniente Becerra reunió a un pelotón de reacción de 30 hombres, armados con fusiles, ametralladora ligera y un enfermero de combate. Él mismo decidió encabezar la salida. No quería seguir mandando muchachos a ciegas, mientras él se quedaba oyendo radios apagados desde la base. Avanzaron con lentitud, abriéndose paso entre raíces gruesas y lodo hasta media bota. Cada sombra parecía una silueta, cada rama alta parecía esconder un observador. La sensación de estar siendo vigilados empezó a pegarse a los hombres desde el primer kilómetro. Nadie lo decía, pero todos caminaban con el dedo más tenso de la cuenta sobre el disparador. Encontraron a la primera patrulla a menos de 200 metros de un claro pequeño, cubierto por helechos y troncos caídos. Los 8 soldados estaban en el suelo. No estaban agrupados, como si hubieran intentado defenderse. Tampoco parecían haber corrido. Habían caído donde los alcanzó lo que fuera que los mató. Uno de rodillas, otro contra un árbol, 2 boca abajo junto a un charco. Uno todavía con el radio en la mano. No había casquillos, no había señales de combate, no había rastros visibles de una explosión. Y, más inquietante todavía, no había en sus cuerpos una sola herida de bala. El enfermero se arrodilló junto al primero y lo volteó con cuidado. Ahí fue cuando varios retrocedieron un paso sin darse cuenta. Del lado derecho del cuello del soldado sobresalía una pequeña varilla oscura, delgada, apenas más larga que un dedo. No era un cuchillo, no era una flecha normal. Parecía un dardo artesanal, liso, clavado con una precisión imposible justo debajo de la mandíbula. El teniente ordenó revisar a los demás. Todos tenían la misma herida.
Mismo sitio, misma profundidad, mismo silencio congelado en la cara. Uno de los soldados murmuró una grosería, otro se persignó. El teniente no dijo nada. Siguieron avanzando, ya con la garganta apretada, hasta encontrar a la segunda patrulla cerca de un caño estrecho, a unos 400 metros selva adentro. El panorama era igual. Los 6 hombres yacían dispersos entre raíces y piedras, sin rastros de intercambio de fuego, sin señales de persecución. Y en cada uno de ellos, clavado en el cuello o en la base de la cabeza, sobresalía el mismo dardo oscuro. 12 hombres muertos, 12 bajas en menos de 2 horas. Ni un solo disparo escuchado, ni un solo atacante visto. La noticia cayó sobre el pelotón como un frío raro, de esos que no pertenecen a la selva. Los soldados comenzaron a mirar hacia arriba, hacia los árboles, hacia los matorrales, hacia los bordes del agua. Ya no buscaban una unidad guerrillera, buscaban algo que no entendían. El teniente Becerra se agachó junto al cuerpo del cabo Morales y, con 2 dedos, extrajo uno de los proyectiles. Salió con dificultad, húmedo, dejando un hilo oscuro sobre la piel. Era un dardo fino, cuidadosamente trabajado, con una punta endurecida y una especie de estabilizador rudimentario en la cola, hecho con fibra vegetal. No parecía fabricado en serie, parecía hecho a mano, hecho para matar en silencio. Becerra lo sostuvo unos segundos entre los dedos, mirando aquella pieza mínima que había tumbado a hombres entrenados, sin dejarle siquiera tiempo de pedir ayuda. Nadie habló durante varios segundos. Al fin, uno de los soldados preguntó en voz baja: ¿Eso fue la guerrilla, mi teniente? Becerra no respondió de inmediato. Siguió mirando la punta del dardo, luego levantó la vista hacia la selva inmóvil que los rodeaba. Por primera vez en muchos años de servicio, no tenía una respuesta clara. Y eso fue lo peor. Porque en Colombia ya estaban acostumbrados a minas, tatucos, francotiradores, emboscadas, secuestros y trampas de monte. Sabían reconocer el miedo cuando tenía forma conocida. Pero aquello era distinto. Aquello no sonaba a combate, sonaba a cacería. Y ellos acababan de descubrir que, en ese pedazo de selva, alguien había empezado a cazarlos sin hacer ruido. El teniente Becerra ordenó acordonar la zona y revisar los cuerpos, uno por uno, sin moverlos más de lo necesario. Nadie discutió la orden. Los hombres obedecieron en silencio, con una tensión visible en la mandíbula y los ojos clavados en la maleza, como si esperaran que, en cualquier momento, algo saliera de entre las hojas. El enfermero de combate se agachó junto al primer cadáver, limpió la herida con una gasa y se quedó inmóvil unos segundos. Después levantó la mirada, pálido, y pidió una linterna. La luz cayó sobre el cuello del soldado muerto, y entonces todos lo vieron mejor. No era una astilla, no era un pedazo de metal perdido, no era un proyectil de arma de fuego deformado por el impacto. Era un dardo, delgado, oscuro, liso, de unos 12 centímetros, incrustado con una precisión casi quirúrgica en un punto exacto del cuello. Becerra se puso en cuclillas, lo observó de cerca y luego, con un pañuelo envuelto en la mano, lo sostuvo por la parte trasera y tiró despacio. El dardo salió con una resistencia seca, dejando una pequeña línea de sangre espesa. Lo sostuvo contra la luz. La punta no era metálica, parecía hueso pulido o madera endurecida al fuego, afilada con paciencia. El cuerpo había sido trabajado a mano, parejo, recto, sin imperfecciones visibles. En la cola llevaba unas fibras cortas, amarradas con hilo vegetal, formando una especie de aleta rudimentaria para estabilizar el vuelo. Aquello no era improvisado. No era una trampa hecha a las carreras, era una herramienta precisa, hecha por alguien que sabía exactamente lo que estaba fabricando. El enfermero examinó la herida y luego pidió revisar otro cuerpo, y otro más. En todos encontró lo mismo, una entrada pequeña, limpia, ubicada en sitios donde bastaba muy poco para tumbar a un hombre de inmediato. Cuello, base de la nuca, justo debajo de la mandíbula. No había trayectorias erráticas, no había tiros fallidos, no había golpes de suerte. Quien hubiera lanzado esos dardos sabía dónde pegar y a qué distancia hacerlo. Uno de los soldados murmuró que eso parecía cosa de indios de monte. Otro respondió, casi sin voz, que ni los indios cazaban así a 12 hombres armados. Nadie se rió. En otra circunstancia, alguien habría soltado un chiste para aflojar el ambiente, pero ahí no había espacio para eso. El miedo ya se había instalado y estaba creciendo con cada cuerpo revisado. Becerra pasó al siguiente cadáver y observó la expresión del rostro. No era una cara de combate. No había rabia, ni esfuerzo,
ni la tensión de quien alcanza a entender que lo están matando. Era algo peor, una sorpresa breve, congelada. Como si la muerte hubiera llegado en medio de una inhalación, sin dar tiempo ni siquiera a levantar el fusil. El radiooperador del pelotón pidió permiso para informar a la base. Becerra se lo dio sin apartar la vista del dardo que todavía sostenía entre los dedos. Habló corto, con frases medidas, evitando sonar alterado. Reportó 12 bajas, ausencia de casquillos, ausencia de signos de enfrentamiento directo y presencia de proyectiles artesanales en todos los cuerpos. Del otro lado hubo un silencio largo. Luego la voz del mayor al mando preguntó si estaba seguro de lo que estaba diciendo. Becerra apretó la mandíbula. Dijo que sí. Le ordenaron conservar evidencias, levantar solo 2 cuerpos para evacuación inmediata y llevar al menos 3 de los proyectiles. El tono del mayor dejó claro que en la base todavía no terminaban de creerle. En Colombia ya habían visto de todo, y aún así, aquello sonaba absurdo. 12 soldados muertos por dardos en pleno teatro de operaciones, en una zona dominada por la guerrilla. Era el tipo de informe que podía arruinarle la carrera a un oficial si no iba respaldado por hechos irrefutables. Mientras el personal preparaba las camillas, el enfermero siguió trabajando. En el tercer cuerpo encontró algo más. La piel alrededor de la herida tenía un leve tono violáceo, casi imperceptible al principio, pero distinto al resto. Rasguñó apenas con una gasa y olió la punta del dardo. Hizo una mueca. «Mi teniente, esto tiene algo», dijo en voz baja. Becerra se acercó. «¿Veneno?» «No sé, pero limpio no está». La palabra corrió entre los hombres como un viento frío. Veneno. Ya no era solo la precisión, ya no era solo el silencio. Ahora había también la sospecha de una muerte acelerada, por alguna sustancia imposible de identificar en mitad de la selva. Uno de los soldados miró de inmediato las copas de los árboles, como si allí estuviera escondido el tirador. Otro comenzó a revisar el suelo buscando huellas, pero el barro, la humedad y el paso de tantos hombres ya habían borrado casi todo. Encontraron algunas marcas vagas cerca del caño, pisadas ligeras, más estrechas que las botas militares. No bastaban para construir nada. Podían ser de campesino, de guerrillero, o de alguien que supiera caminar sin dejarse leer el rastro. En una rama baja apareció una rozadura reciente, después otra. No parecía un camino abierto a machete, sino el paso cuidadoso de alguien acostumbrado a moverse entre la vegetación sin hacer bulla. El teniente empezó a sentir una incomodidad más profunda que el simple miedo. No era solo que los hubieran atacado sin ser vistos, era la manera en que todo encajaba. La ubicación exacta de las heridas, la ausencia de ruido, la falta de respuesta de las víctimas, el terreno cerrado, la cercanía suficiente para matar y desaparecer sin ser detectado. Eso no era una emboscada tradicional de las FARC con fusilería y explosivos. Era otra cosa, algo más fino, más antiguo, más calculado. Cuando evacuaron los 2 primeros cuerpos y el resto del pelotón inició el repliegue, nadie quiso quedarse rezagado. Caminaban más juntos de lo normal, girando la cabeza a cada rato, apuntando a sombras que se movían por efecto del viento. Varias veces, alguno creyó escuchar un silbido entre el follaje. Cada vez se detenían en seco, conteniendo la respiración, hasta que el monte volvía a quedarse quieto. Entonces seguían. En la base, el hallazgo cayó peor de lo que Becerra esperaba. El mayor pidió ver los dardos apenas llegaron. Los dejó sobre una mesa bajo la luz amarilla del puesto de mando, al lado de un mapa manchado de humedad. Varios oficiales se inclinaron sobre ellos. Uno aseguró que eso podía ser material de cacería artesanal. Otro dijo que seguramente la guerrilla estaba usando algún invento de miliciano para asustar tropas nuevas. Un tercero, más viejo, guardó silencio durante un rato, y luego soltó algo que dejó el cuarto congelado. En el Putumayo, años atrás, había oído de indígenas que cazaban monos y aves con cerbatanas envenenadas. Nunca hombres, nunca soldados. Pero la lógica del arma era la misma. El mayor rechazó la comparación casi de inmediato. Dijo que las FARC no eran una tribu perdida y que nadie iba a tumbar patrullas enteras con juguetes de selva. Sin embargo, seguía mirando los dardos sin tocarlos, como si intuyera que estaba frente a algo que no encajaba con ninguna doctrina conocida. Más tarde llegó el médico de la base y examinó los proyectiles con más cuidado. Confirmó lo que el enfermero había sospechado. Al menos 2 de las puntas tenían residuos oscuros. Una película seca que no parecía barro ni sangre coagulada.
Dijo que era imposible saber ahí mismo qué sustancia era, pero recomendó tratarlos con extremo cuidado. Bastaba un corte pequeño en la mano equivocada para convertir la evidencia en otro paciente. Esa noche, mientras se enviaban mensajes al comando superior y se preparaba el traslado de los cuerpos, el rumor ya había empezado a crecer entre la tropa. Primero en voz baja, junto a las hamacas y las estufas de campaña. Luego en murmullos más abiertos. Que no habían sido las FARC comunes, que era una comisión especial, que los habían marcado desde días antes, que en esa zona se movía un tirador que no usaba fusil, que no dejaba tiros, ni fogonazo, ni eco. Solo hombres muertos con una espina enterrada en el cuello. Alguien dijo que la selva tenía sus propios cazadores, y que a veces la guerrilla aprendía de ellos. Alguien más respondió que eso no importaba, porque fuera lo que fuera, ya había probado que podía acercarse lo suficiente como para matar sin que nadie lo viera venir. Becerra escuchó esos comentarios sin intervenir. Se quedó solo un rato en la mesa de mando, con uno de los dardos frente a él, observando su forma simple, casi humilde. Cuanto más lo miraba, más perturbador le parecía. No tenía nada de espectacular. No imponía por tamaño ni por apariencia. No era un arma hecha para impresionar. Era un instrumento pequeño, silencioso y perfectamente adaptado al monte. Y eso lo volvía peor, porque significaba que quien lo usaba no estaba improvisando. Llevaba tiempo preparándose. Conocía la selva, conocía al enemigo. Y había encontrado una manera de convertir cada árbol, cada sombra y cada tramo de barro en parte de su método. Cuando por fin levantó la vista, Becerra miró hacia la oscuridad que rodeaba la base y sintió una certeza que no quiso compartir con nadie. Si aquello acababa de empezar, no iban a enfrentarse solo a un arma rara. Iban a enfrentarse a alguien que había decidido hacer de la selva su fusil. Durante los 3 días siguientes, la zona entera cambió de ánimo. La orden del comando fue inmediata. Quedó prohibido moverse solo, incluso dentro del perímetro de la base. Las patrullas mínimas pasaron de 6 a 12 hombres. Ningún grupo saldría sin ametralladora de apoyo, radio de largo alcance y un enfermero. Los puestos de observación debían doblar centinelas. Los relevos serían con luz plena, nunca al amanecer ni al caer la tarde. Sobre el papel eran medidas sensatas. En la práctica, no alcanzaron para devolverle la calma a nadie. El problema no era solo que hubieran matado a 12 soldados. El problema era que nadie entendía cómo. En la selva, el miedo suele tener una forma concreta. Una mina quiebra una pierna. Un francotirador deja un estampido seco. Una emboscada estalla con tatucos, ráfagas y humo. Todo eso se puede nombrar. Todo eso se puede imaginar. Pero lo que había pasado en Caquetá no se parecía a nada de eso. Los hombres no habían muerto peleando. Habían sido apagados, uno por uno, sin ruido, sin aviso, como si una mano invisible se hubiera metido entre los árboles para escogernos. La primera nueva baja ocurrió al amanecer del día siguiente. Un soldado que hacía guardia en el borde oriental del campamento dejó de responder a su compañero. Estaba de pie, apoyado contra un tronco, con el fusil terciado y la mirada perdida hacia la oscuridad azulosa del monte. Desde lejos parecía dormido. Cuando fueron a moverlo, cayó hacia un lado como un costal vacío. Tenía un dardo clavado justo en la base de la oreja. Nadie oyó nada, nadie vio nada. El segundo centinela juró que solo había mirado al otro lado durante unos segundos, no más, lo que tardó en revisar el claro con la linterna cubierta. Eso fue suficiente. A media mañana, mientras llevaban el cuerpo al área médica, el rumor ya había atravesado la base completa. Algunos dijeron que el tirador se había metido hasta el perímetro. Otros afirmaron que llevaba observándolos desde antes, esperando el momento preciso. Nadie lo sabía. Pero la conclusión práctica fue la misma. Si había podido matar dentro del anillo de seguridad, entonces ninguna distancia era segura. El mayor reunió a la tropa y habló con dureza. Prohibió repetir versiones fantásticas, supersticiones o chismes que afectaran la moral. Dijo que enfrentaban un método no convencional, probablemente obra de una unidad guerrillera especializada, y no un fantasma. Recordó que la disciplina era la única diferencia entre un soldado y un blanco fácil. Sus palabras fueron firmes, incluso convincentes durante unos minutos. Pero en cuanto terminó, los hombres volvieron a mirar la línea de árboles con la misma prevención. Esa tarde, una patrulla de abastecimiento que regresaba por una trocha secundaria encontró a su explorador tirado boca arriba junto a un barranco pequeño. El resto del grupo venía apenas 30 metros detrás. Ni siquiera escucharon la caída.
Lo perdieron al doblar una mata espesa de platanillo, y cuando lo hallaron, ya estaba muerto. Otra vez el mismo patrón, un dardo fino, otra vez el cuello, otra vez ninguna huella clara de pelea. El cabo al mando quiso perseguir al atacante selva adentro, pero no se atrevió. Se limitó a ordenar repliegue inmediato y avance en formación cerrada. Durante el camino de regreso, varios hombres tropezaron por caminar mirando más las ramas que el suelo. Esa noche, casi nadie durmió bien. Cada crujido de hojas fue interpretado como una aproximación. Cada chillido lejano de animal sonó sospechoso. Los soldados se despertaban sobresaltados, llevándose la mano al cuello antes incluso de abrir los ojos por completo. Hubo 2 falsas alarmas por movimientos en el follaje, y una ráfaga disparada contra una sombra que terminó siendo un perro flaco escapado de alguna finca abandonada. Al amanecer, 3 hombres presentaban fiebre leve, no por infección sino por puro agotamiento. El médico dijo que era estrés agudo. Nadie necesitaba que se lo explicaran. Al segundo día de la crisis, el comando envió un equipo de inteligencia y 2 suboficiales veteranos que venían de zonas calientes del Meta. Revisaron mapas, interrogaron sobrevivientes indirectos, examinaron los cuerpos con más detalle y recorrieron los puntos de ataque. Su conclusión fue tan útil como inquietante. El responsable se movía a corta distancia, dominaba el terreno mejor que cualquiera de las tropas y elegía momentos de transición, cuando el hombre se confiaba apenas un segundo. Un relevo, una pausa, un giro del cuerpo, una separación mínima de la formación. Eso bastaba. Uno de los suboficiales pidió hablar a puerta cerrada con el mayor. Le dijo que aquello no parecía trabajo de una cuadrilla guerrillera común. Podía ser 1, tal vez 2 tiradores, pero entrenados de una manera rara, probablemente con apoyo de gente criada en selva profunda. Gente que entendiera plantas, venenos, pasos blandos, respiración contenida y paciencia de cazador. El mayor no respondió de inmediato. Miró el mapa, pensó unos segundos y ordenó reforzar el perímetro con trampas de sonido y latas colgadas en sectores de vegetación más cerrada. Duraron una noche. A la mañana siguiente encontraron una de esas líneas intacta, sin una sola lata movida, y justo detrás apareció el cuerpo de un rayooperador que había salido con 2 hombres a revisar una antena auxiliar. Sus escoltas seguían vivos, paralizados de la impresión, incapaces de explicar cómo ocurrió. Uno aseguró que el rayooperador iba en medio de ellos, el otro juró que lo vio girar la cabeza, como si hubiese escuchado un susurro a la derecha, y luego simplemente se desplomó. Ni silbido, ni carrera, ni sombra, nada. A esa altura, la palabra miedo ya se quedaba corta. Lo que empezó a crecer fue otra cosa, una sensación de vulnerabilidad absoluta, como si la selva misma hubiera dejado de ser un entorno y se hubiera convertido en un enemigo activo. Los hombres dejaron de caminar relajando los hombros, comían rápido, hablaban más bajo, se afeitaban menos, revisaban 3 veces el broche del chaleco y 4 veces el monte antes de orinar. Nadie quería apartarse. Nadie quería quedarse de último en una fila. Nadie quería ser el que abriera marcha, pero tampoco el que cerrara. Las bromas desaparecieron. La base entera comenzó a oler a café recalentado, sudor viejo y nervios. Fue entonces cuando nació el apodo. No se supo quién lo dijo primero. Tal vez un soldado de comunicaciones. Tal vez un conductor que oyó hablar a los de la patrulla de abastecimiento. Tal vez un muchacho nuevo, tratando de ponerle nombre al terror para soportarlo mejor. Lo cierto es que, en menos de un día, todos estaban hablando del fantasma del monte. No lo nombraban en voz alta delante de los oficiales, pero entre ellos circulaba así. El fantasma del monte anda por el caño. El fantasma del monte se pega a los árboles. El fantasma del monte no falla. El fantasma del monte ya se metió a la base. Algunos hasta decían que no era uno solo, sino varios, repartidos en silencio por el perímetro, observando, esperando errores mínimos para cobrarlos. El mayor intentó cortar de raíces el lenguaje. Ordenó arresto disciplinario para 2 hombres que propagaron rumores de brujería. No sirvió de mucho. El miedo no desaparece porque lo castiguen, solo aprende a hablar más bajito. En el tercer día, llegó el golpe que terminó de quebrar la confianza. Un mensajero salió en moto hacia un puesto cercano con documentos y baterías. La ruta era corta y relativamente segura. Un trayecto de barro entre paredones de vegetación, donde antes ya habían transitado decenas de veces. Cuando no llegó, enviaron una patrulla motorizada a buscarlo. Lo encontraron recostado sobre la moto caída,
con un dardo clavado debajo de la clavícula. El vehículo seguía con el motor apagado, sin rastro de disparos, sin señales de choque, sin minas, sin explosión. Solo él muerto en mitad del camino, como si alguien hubiera salido de la selva, hubiese extendido la mano y vuelto a desaparecer antes de que el barro terminara de asentarse. Para entonces, el Comando Superior ya había recibido suficientes reportes como para dejar de pensar que se trataba de exageraciones de tropa agotada. Mandaron instrucciones nuevas, más severas. Se suspendieron recorridos no esenciales. Los movimientos de abastecimiento serían escoltados. Se restringieron operaciones en franjas de poca luz. Se pidió apoyo aéreo para reconocimiento del área y se habló incluso de fumigar sectores de vegetación demasiado cerrada alrededor de las trochas más usadas. Nada de eso resolvía la pregunta central. ¿Dónde estaba el enemigo cuando atacaba? Nadie tenía respuesta. Ni los sobrevuelos detectaron campamentos inmediatos, ni los rastreadores encontraron senderos claros, ni inteligencia logró interceptar comunicaciones que explicaran el método. Esa ausencia de explicación fue, quizá, el arma más potente de todas. Porque una tropa puede prepararse para un enemigo fuerte, puede adaptarse a un enemigo numeroso, incluso puede endurecerse frente a un enemigo cruel. Lo que la desgasta de verdad es no entender de dónde llega el golpe. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Becerra empezó a notar cambios pequeños y preocupantes en sus hombres. Uno tardó demasiado en obedecer una orden simple porque estaba mirando una rama moverse. Otro, veterano de varias operaciones, pidió que lo cambiaran de puesto porque sentía que algo lo venía siguiendo desde la salida anterior. Un tercero se negó a dormir cerca del borde del perímetro. No gritó ni hizo escándalo. Solo dijo, con una seriedad insoportable, que prefería arresto antes que volver a acostarse tan cerca de los árboles. Becerra no lo sancionó en el acto. Lo miró unos segundos y entendió que no estaba ante cobardía, sino ante un desgaste que ya empezaba a meterse bajo la piel de todos. Esa tarde recibió la visita del oficial de inteligencia. Hablaron solos, al fondo del puesto de mando, con un mapa extendido entre los dos. El oficial le señaló los puntos de muerte, las horas, las distancias, la orientación del terreno. Había un patrón. El atacante prefería bordes de agua, tramos de visibilidad fragmentada y zonas donde el follaje obligaba a los hombres a romper la formación por instantes. Escogía ángulos donde un disparo de fusil habría sido riesgoso o delatador, pero donde un proyectil pequeño y silencioso podía hacer el trabajo sin advertir al resto. Becerra escuchó todo sin interrumpir. Cuando el otro terminó, solo hizo una pregunta. ¿Estamos hablando de una unidad especial? El oficial tardó demasiado en contestar. Estamos hablando de alguien que sabe cazar hombres en monte cerrado, dijo al fin, y que ya entendió cómo piensan ustedes. Esa noche, mientras revisaba por enésima vez la guardia, Becerra notó que incluso él había cambiado. Ya no observaba la selva como un terreno de operaciones. La observaba como si en cualquier parte pudiera haber ojos mirándolo desde atrás de una hoja. Ya no pensaba en rutas, flancos y cobertura. Pensaba en puntos ciegos, en cuellos expuestos, en segundos de distracción. Pensaba como presa. Y supo que ese era el verdadero problema. No importaba cuántos hombres sumaran a una patrulla, ni cuántas órdenes nuevas llegaran desde arriba. El daño ya estaba hecho. El atacante no solo estaba matando soldados, estaba desarmando algo más íntimo y más difícil de recuperar. La confianza con la que un hombre se mete a la selva creyendo que, por lo menos, entiende las reglas del juego. Ahora ya nadie estaba seguro de eso. Y cuando un ejército deja de sentirse cazador y empieza a sentirse cazado, el monte entero cambia de dueño. Meses antes de que los soldados empezaran a hablar en voz baja del fantasma del monte, antes de los dardos clavados en cuellos y gargantas, antes de que el miedo se regara por las bases del Caquetá como una enfermedad silenciosa, la historia había comenzado mucho más al sur, en una franja húmeda de selva entre los límites del Putumayo y el Amazonas, donde el monte era más espeso, los ríos más oscuros y la guerra más vieja que cualquier mapa oficial. Allá, en una zona donde el Estado apenas existía como palabra dicha desde lejos, había crecido Elías Rojas. No aparecía en registros completos. No tenía una hoja de vida limpia ni una historia fácil de resumir. Para unos había sido campesino, para otros, raspachín. Algunos lo recordaban como hijo de colonos llegados en los 90, arrastrados por la promesa falsa de tierra barata y trabajo. Otros decían que su madre tenía sangre indígena, y que por eso el muchacho había aprendido desde pequeño a moverse en la selva, sin romper ramas, sin dejar huella clara, sin espantar ni a los pájaros.
Lo cierto era que, desde niño, Elías entendió el monte de una manera que muy poca gente entiende. No lo veía como paisaje, lo veía como estructura. Sabía cuál barro tragaba la bota y cuál la devolvía sin ruido. Sabía distinguir una rama recién vencida de una que llevaba horas doblada. Sabía cuándo un pájaro callaba por la lluvia y cuándo callaba porque había alguien más cerca. Sabía orientarse por corrientes pequeñas, por hormigueros, por el olor de las plantas aplastadas. Podía pasar una noche entera inmóvil, debajo de un techo de hojas, sin toser, sin rascarse, sin regalar un sonido. Mientras otros aprendían a sobrevivir en la selva, él parecía recordar algo que ya venía escrito en el cuerpo. Su padre murió cuando Elías tenía 12 años. Pisó una mina hechiza en una trocha vieja, una de esas sembradas sin mapa y sin memoria, de las que luego nadie quiere hacerse responsable. La explosión no solo lo mató a él, también dejó a la familia atrapada en una pobreza más dura, de esa que obliga a escoger entre hambre y riesgo. La madre se hizo cargo como pudo. El hermano mayor terminó llevando insumos río arriba para hombres armados. La hermana menor cayó enferma de paludismo varias veces. Y Elías, todavía muchacho, empezó a trabajar donde fuera, tumbando monte, cargando bultos, guiando trayectos cortos por senderos donde los forasteros se perdían. Aprendió rápido a callar cuando pasaban hombres con fusil. En esa parte del país, la guerra no llegaba como noticia, sino como clima. A veces eran soldados, a veces guerrilla, a veces paramilitares bajando de otras regiones con listas, preguntas y hambre de mandar. Para la gente del monte, la diferencia entre unos y otros casi siempre dependía de quién controlaba la trocha ese mes y de cuánta rabia traían encima. Todos cobraban algo: comida, trabajo, silencio, lealtad o miedo. La neutralidad, allá, era apenas una palabra bonita que no servía para que lo dejaran a uno tranquilo. Elías creció viendo eso. Vio casas vaciadas en una tarde. Vio vecinos desaparecer. Vio muchachos menores que él irse con un grupo armado porque era eso o seguir enterrándose en la miseria. Vio soldados llegar prometiendo protección y marcharse después de 2 días, dejando a los mismos campesinos pagando las consecuencias. Y vio también cómo algunos frentes de las FARC se metían cada vez más en la vida diaria de la región, primero como autoridad de hecho, luego como presencia inevitable. No entró a la guerra por ideología, entró por arrastre. Primero le pagaron por guiar gente entre caños y pasos de monte, luego por cargar mercado, Después por ubicar trochas viejas que solo conocían los vaquianos de la zona. Tenía 17 años cuando un mando guerrillero le dijo que dejara de trabajarles por días y se quedara fijo con ellos. Y hablaron de disciplina, de causa, de resistencia, de que el Estado jamás iba a llegar a rescatar a nadie por allá. Pero lo que terminó de empujarlo no fue el discurso, fue otra cosa. Una mañana encontraron a su hermano mayor tirado a la orilla de una quebrada, con señales de tortura y 2 tiros en el pecho. Nunca quedó claro quién lo hizo. Unos dijeron que había sido el ejército, porque días antes hubo una operación en la zona. Otros juraron que fueron paramilitares vestidos con prendas camufladas. También circuló la versión de que lo habían confundido con un correo de la guerrilla. Nadie investigó. Nadie respondió. La madre lloró 2 días seguidos, y luego se quedó en un silencio raro, como si algo se hubiera apagado para siempre. Elías se fue al monte una semana después. No llevó discurso, no llevó entusiasmo, llevó rabia. En la estructura guerrillera descubrieron pronto que no servía para hacer bulla, ni para posar de revolucionario en reuniones largas. No era hablador, no le gustaba dar arengas, no levantaba la voz. Pero caminaba mejor que casi todos, se orientaba de noche, veía rastros donde otros veían barro, y tenía una paciencia que rayaba en lo animal. Mientras otros combatientes se desesperaban en las guardias, o se delataban por mover demasiado el cuerpo, Elías podía quedarse tendido durante horas, respirando tan despacio que parecía dormido. Un instructor veterano del Bloque Sur fue el primero en notar lo raro de su puntería. Le puso un fusil en las manos y lo mandó a probar contra latas a distintas distancias. Elías no tenía técnica limpia ni postura de academia, pero compensaba todo con instinto. No disparaba rápido. Disparaba cuando ya había decidido que no iba a fallar. Después lo pasaron a prácticas más serias, y ahí confirmó algo que pocos podían negar. Era de esos hombres que no necesitan ver mucho tiempo un blanco para entender dónde va a estar un segundo después. Se volvió útil. Demasiado útil. Lo empezaron a usar en vigilancia adelantada.
observación de movimientos militares, protección de campamentos, y más adelante, en emboscadas pequeñas donde la diferencia entre disparar primero o quedar convertido en noticia era cuestión de una sola decisión correcta. No era todavía una figura importante dentro del frente, pero ya se había ganado un lugar extraño, el del hombre al que llamaban cuando había que entrar o salir de un área complicada sin dejar rastros claros. Sin embargo, la guerra terminó de deformarlo después. Ocurrió en una operación de bombardeo y persecución cerca del río Caguán. El campamento donde estaba su columna fue detectado al amanecer. Primero llegó el avión, después los helicópteros, luego la presión terrestre. Elías sobrevivió por puro reflejo y conocimiento del terreno. Se lanzó por una pendiente cubierta de raíces, se escondió entre agua estancada y bejucos, y pasó casi un día entero metido hasta el pecho en un brazo lodoso del río, mientras escuchaba disparos, gritos y ramas partidas por el paso de tropas. Cuando logró salir, ya todo había cambiado. Había cuerpos quemados, hamacas rotas, tulas abiertas, munición regada en el barro. Entre los muertos encontró a una mujer que había sido su compañera durante casi 2 años. No estaban casados ni hablaban de futuro con palabras grandes, pero en medio de la selva habían construido esa forma silenciosa de afecto que tiene la gente que sabe que mañana puede no llegar. La encontró boca abajo, cubierta de hojas chamuscadas, y no tuvo ni tiempo de enterrarla bien porque todavía andaban tropas cerca. Ese día algo se le quebró adentro. No fue una locura inmediata, fue peor, fue una decisión lenta. Desde entonces dejó de pensar en la guerra como movimiento de columnas, control territorial o consignas repetidas por los mandos. Empezó a pensarla como una deuda íntima. Ya no quería simplemente resistir, quería devolverle al enemigo una sensación parecida a la que él había sentido tantas veces, la de no saber por dónde venía la muerte. Durante semanas se volvió más callado de lo normal. Cumplía órdenes, sí, pero parecía estar pensando en otra cosa. Se apartaba cuando podía, miraba las trochas en silencio, estudiaba los árboles, las corrientes, los lugares donde un hombre podía ver sin ser visto. Un mando llegó a creer que estaba enfermo, o que empezaba a quebrarse de la cabeza. No era eso. Elías estaba buscando una forma distinta de pelear. La encontró por accidente, o por destino, según quien lo contara. En una comisión de enlace hacia una comunidad indígena alejada, conoció a un viejo curandero y cazador que acompañaba a los guías del área. Era un hombre de pocas palabras, piel dura, ojos apagados por los años y manos increíblemente firmes para su edad. Mientras los guerrilleros negociaban sal, medicinas y paso seguro por una quebrada, Elías se quedó observando cómo el viejo preparaba pequeñas piezas alargadas junto al fogón. Eran dardos de cacería, hechos para cerbatana, finos como lápices delgados y terminados con una delicadeza que impresionaba incluso antes de entender para qué servían. El viejo notó su mirada y no se molestó en explicarle mucho. Le mostró la madera, le mostró la punta endurecida, le mostró el algodón vegetal que usaban para sellar el aire dentro del tubo. Y luego, sin ninguna ceremonia, tomó una cerbatana larga, apuntó hacia una rama a varios metros y tumbó un pájaro pequeño sin hacer más ruido que un soplo seco. Elías se quedó quieto. No por sorpresa infantil, sino por reconocimiento. En ese instante no vio un instrumento de cacería. Vio una posibilidad. Preguntó poco, miró mucho. Volvió a intentarla al día siguiente. Después otra vez. Las primeras veces falló por apurarse. Luego entendió que ese tipo de arma no se dominaba con fuerza, sino con ritmo, control y paciencia. El tubo debía ir pegado al rostro. La respiración tenía que salir exacta, no desesperada. La mano izquierda guiaba, la derecha acompañaba, y el resto dependía del pulso interno de quien disparaba. Lo que para otros habría sido una curiosidad de monte, para él empezó a convertirse en obsesión. No dijo nada a sus superiores al comienzo. No quería que se rieran. No quería que le quitaran tiempo. Tampoco quería volver aquello una ocurrencia de campamento. Se guardó la idea como se guarda una herida reciente, en silencio y bien cubierta. Consiguió materiales, practicó a escondidas cuando la situación se lo permitía, falló muchas veces. Aprendió a leer el vuelo, aprendió cuánto afectaba la humedad, aprendió a compensar la distancia en espacios cerrados del monte. Aprendió sobre todo que no estaba frente a un arma poderosa en el sentido común de la palabra, sino frente a algo más delicado y más peligroso. Una herramienta de proximidad perfecta para matar sin anunciarse.
Y en una guerra como la colombiana, donde todo el mundo vivía pendiente del estampido, del fogonazo, del primer tiro que delataba una posición, el silencio podía valer más que cualquier fusil. Para cuando los primeros soldados del ejército empezaron a morir sin escuchar el disparo, la transformación de Elías Rojas ya estaba hecha. Ya no era solo un guerrillero con buena puntería, se había convertido en otra cosa. En un hombre que conocía la selva mejor que las rutas militares, que había cambiado el ruido por la paciencia, la ráfaga por la cercanía, y el combate abierto por una forma de cacería que no dejaba margen para entender lo que estaba pasando. El miedo que luego correría entre las bases no había nacido de un mito. Había nacido de un hombre real, hecho por el abandono, afilado por la pérdida, y terminado por una selva que, durante años, le enseñó que la mejor manera de sobrevivir era volverse indistinguible de su sombra. Al principio, Elías no pensó en fabricar un arma, pensó en recuperar una ventaja. Después del bombardeo en el Caguán, había quedado con una molestia constante en el hombro derecho. No era una fractura limpia, ni una herida aparatosa, pero sí lo bastante seria como para arruinarle lo que antes hacía casi por instinto. Con fusil todavía podía disparar, claro, pero ya no igual. El peso prolongado le fatigaba el brazo más rápido. La puntería fina, sobre todo en posiciones incómodas y después de horas de espera, se le iba degradando. A corta distancia seguía siendo peligroso. A media distancia aún rendía. Pero él sabía la verdad, y en la guerra basta que uno mismo note la falla para que todo cambie. Durante semanas intentó corregirse. Ajustó postura, respiración, apoyo del codo, tiempo de presión sobre el disparador. Practicó hasta hacer arder los músculos. No logró volver a ser el de antes. El fusil seguía siendo útil para matar. Ya no servía para la clase de precisión silenciosa que él empezaba a imaginar. Fue entonces cuando la escena del viejo cazador regresó con fuerza. La cerbatana no tenía retroceso. No exigía sostener un peso grande contra el hombro. No dependía de un gatillo ni de un mecanismo metálico que delatara posición. Su lógica era otra. Respiración, línea, cercanía y paciencia. Mientras más vueltas le daba, más sentido le encontraba. En monte cerrado, donde muchas veces la visibilidad real no superaba 20 o 30 metros, un arma así dejaba de parecer primitiva. Se volvía exacta para un terreno donde el primer ruido casi siempre condenaba al que lo hacía. No le contó a nadie. Empezó solo, usando una caña recta que cortó cerca de una quebrada y vació con cuidado, calentando el interior para secarlo sin rajarla. El primer intento fue malo. El tubo tenía irregularidades, retenía humedad, y los dardos salían desviados. El segundo mejoró apenas. El tercero empezó a parecerle serio. Descubrió que el detalle decisivo no estaba solo en la longitud del tubo, sino en la uniformidad interna, en el sellado del dardo y en la manera exacta en que el aire recorría el canal. Si el proyectil quedaba muy suelto, perdía fuerza. Si entraba demasiado ajustado, rozaba y se torcía. Todo dependía de tolerancias mínimas que a simple vista parecían insignificantes. Con paciencia de artesano, fue puliendo cada error. Probó distintas maderas para los dardos. Algunas eran demasiado livianas y perdían estabilidad. Otras cargaban bien el impulso, pero al impactar se partían. También ensayó con espinas endurecidas al fuego, astillas de hueso y fragmentos metálicos sacados de herramientas dañadas. Muchos materiales parecían prometedores hasta el momento del golpe. Ahí mostraban su falla. Rebotaban, se doblaban o entraban sin suficiente profundidad. Elías entendió rápido que no buscaba un proyectil para herir. Buscaba uno capaz de interrumpir un cuerpo en un solo gesto. La solución no apareció de golpe, se fue armando por partes. En un campamento viejo encontró agujas gruesas de coser costal y reparar lona. Eran robustas, rectas, duras, con una punta ya pensada para atravesar material resistente. Al principio las descartó por demasiado pesadas. Luego volvió sobre ellas y empezó a trabajar con variantes. Cortó unas, dejó otras completas, envolvió la parte trasera con fibras vegetales, ajustó pequeños mechones de algodón silvestre y probó distintas formas de estabilizar el vuelo. Lo que necesitaba no era belleza, sino equilibrio. Las primeras pruebas fueron desordenadas. Algunas agujas salían bien y se clavaban en corteza blanda. Otras cabeceaban en el aire y pegaban de lado. Una incluso regresó con un giro torpe y casi lo alcanza en la cara. Eso no lo desanimó, al contrario. Le confirmó que estaba cerca del punto exacto y que el problema no era la idea, sino la calibración.
Buscó un claro pequeño y lo convirtió en taller secreto. Durante días practicó solo, al amanecer y al final de la tarde, cuando la humedad del aire se parecía más a la de las operaciones reales. Marcó distancias cortas sobre troncos caídos. 10 metros, 15, 20. Más allá de eso, el vuelo se volvía demasiado sensible al viento, a la temperatura y al más mínimo error en el soplo. Entendió entonces la verdadera naturaleza del arma. No iba a reemplazar un fusil, iba a servir en una franja muy concreta del combate, la cercanía invisible. El instante en que un hombre se cree a salvo porque no ha oído nada. Después empezó con la fuerza de penetración. Colgó costales llenos de tierra húmeda, capas de tela, pedazos de cuero curtido, carne de animal sacrificada para consumo y, cuando pudo, huesos pequeños amarrados dentro de muñecos improvisados de bejuco. Necesitaba saber hasta dónde llegaba el dardo, qué atravesaba, qué no. Descubrió que una aguja bien lanzada podía perforar tela, piel y músculo blando con sorprendente facilidad, siempre que impactara de frente y con la estabilización correcta. El problema era el hueso. Ahí se definía todo. Si golpeaba una superficie dura en mal ángulo, la punta podía desviarse o frenarse. Eso lo obligó a pensar no solo en el arma, sino en la anatomía de sus futuros blancos. Empezó a estudiar cuerpos como antes había estudiado caminos. No tenía manuales médicos ni láminas detalladas, pero sí experiencia suficiente viendo muertos, heridos y matanzas, para saber dónde era más frágil el ser humano. El cuello se volvió su obsesión. La base de la mandíbula, el hueco blando detrás de la oreja, la unión entre nuca y cráneo, la zona alta de la garganta, puntos donde no hacía falta una gran masa de impacto, sino exactitud. Ahí comprendió algo esencial. El arma no requería energía brutal, requería escoger el lugar correcto. Cada ensayo lo iba refinando. Acortó unos milímetros el tubo hasta encontrar la longitud que mejor equilibraba manejo y presión. Cambió la boquilla por una pieza más lisa, pulida con grasa y ceniza, para sellar mejor los labios y no perder aire. Ajustó el diámetro de los dardos con una minucia casi enfermiza. Las fibras traseras ya no eran simples adornos improvisados. Las recortaba con la misma atención con que otros limpian la mira de un arma de precisión. Si una quedaba demasiado abierta, frenaba. Si quedaba escasa, el proyectil vibraba. Cuando por fin dio con una configuración estable, se quedó una tarde entera repitiendo disparos sobre un blanco del tamaño de una naranja, hasta que sintió que el cuerpo empezaba a memorizar el gesto. Pero todavía faltaba lo peor. Sabía que el impacto por sí solo podía no bastar siempre. En combate real, no iba a disparar contra animales quietos ni muñecos suspendidos. Iba a hacerlo contra hombres alertas, tensos, a veces en movimiento, a veces protegidos por tela gruesa, sudor, equipo, estrés y mala suerte. Necesitaba inclinar la probabilidad a su favor. Fue entonces cuando empezó a pensar en veneno. En la región circulaban conocimientos viejos sobre plantas, sabias y preparados que casi nunca aparecían en boca de los combatientes, pero seguían vivos entre cazadores, curanderos y gente muy metida en el monte. Elías no era botánico ni chamán, pero escuchaba, observaba y recordaba. Preguntó poco y dedujo mucho. Algunas sustancias servían para adormecer presas pequeñas, otras inflamaban, otras simplemente infectaban. Él necesitaba algo que acelerara el colapso, confundiera el cuerpo y redujera la posibilidad de que un herido gritara o alcanzara a reaccionar. No consiguió una fórmula milagrosa ni una sustancia legendaria. Lo que logró fue algo más rústico y, por eso mismo, más verosímil. Una mezcla inestable, elaborada con extractos vegetales amargos y residuos animales descompuestos en baja cantidad, aplicada con extremo cuidado sobre ciertas puntas. No siempre mataba por sí misma, no era ese su propósito. Su función era empeorar el golpe, acelerar el descontrol, meter al cuerpo en una reacción que lo volviera más rápido hacia abajo. Elías probó pequeñas cantidades en piezas de carne y en animales atrapados para consumo. Midió tiempos, observó respiración, temblores, rigidez. Tomó nota mental de todo. A partir de ahí, dejó de experimentar como un curioso y empezó a trabajar como alguien que ya había elegido su método. Preparó dardos por lotes, separándolos según peso, equilibrio y destino. Unos para práctica, otros para operación. Los mejores los guardaba envueltos en tela seca, aislados de la humedad. La cerbatana viajaba desmontada, entre otros objetos comunes del campamento.
para no llamar la atención. Incluso el modo de cargarla se volvió un ritual preciso. Dardo en mano izquierda, tubo estable, revisión de punta, control de respiración. Un error mínimo podía arruinar el disparo, o peor, delatarlo. La primera vez que decidió mostrarle el invento a otro combatiente fue porque ya no tenía sentido seguir fingiendo que solo estaba practicando puntería. El hombre que lo vio probarlo se rió al comienzo. Le dijo que eso era arma de museo, de cazadores viejos, no de guerra seria. Elías no respondió. Se limitó a apuntar hacia una gallina que andaba picoteando a unos 15 metros. Soltó el aire con violencia medida y la tumbó sin un solo aleteo largo. El otro dejó de sonreír. Se acercó al animal, vio la aguja clavada y volvió con una expresión distinta. No hizo falta convencer a nadie más en palabras. La noticia empezó a circular por abajo, como circulan las cosas peligrosas, de boca en boca, en tono bajo, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Algunos querían verlo, otros preferían no saber demasiado. Un mando intermedio lo llamó una tarde y le pidió explicación. Elías llevó la cerbatana envuelta en lona, mostró el mecanismo, demostró el alcance efectivo y dejó claro algo desde el principio. No servía para todos. No era un arma de combate abierto. No era para gente ansiosa. No era para quien quisiera disparar de pie, rápido y con adrenalina. Era para alguien capaz de esperar inmóvil, acercarse mucho y no fallar. Eso, paradójicamente, fue lo que terminó convenciendo al mando. Porque en lugar de venderla como una maravilla, Elías la presentó como una herramienta especializada para un problema específico. Matar sin revelar posición. Quebrar una patrulla sin encender un tiroteo. Convertir una trocha en una trampa psicológica. Hacer sentir al enemigo que la selva misma lo estaba tocando. El frente no tenía talleres sofisticados ni capacidad para producir en serie algo así con estándares perfectos. Tampoco hacía falta. Para lo que Elías quería, bastaba con una unidad bien hecha y suficientes dardos funcionales. Él mismo siguió corrigiendo el modelo, afinando el tubo, endureciendo puntas, descartando piezas defectuosas. Nunca se enamoró del arma como objeto, se enamoró de su efecto. Con el tiempo dejó de verla como una curiosidad de cacería adaptada a la guerra. Empezó a verla como una respuesta íntima, una forma de pelear diseñada no para imponerse por volumen de fuego, sino para meterse en la confianza del otro y pudrirla desde adentro. Donde antes un soldado creía que el peligro venía del estallido, ahora podría venir de un soplo. Donde antes el monte era cobertura, ahora podía ser boca, ojo y brazo del atacante. Cuando por fin sintió que el arma estaba lista, no lo celebró. Solo la sostuvo un rato entre las manos, revisó por última vez el interior del tubo y la punta de uno de los dardos, y entendió que acababa de construir algo pequeño, silencioso y profundamente desproporcionado. No porque fuera invencible, sino porque en el lugar correcto y en manos correctas, era capaz de hacer que un hombre muriera sin alcanzar siquiera a comprender qué acababa de entrarle por el cuello. La primera vez que Elías llevó la cerbatana al monte, no fue en una gran operación ni en una acción planeada por un Estado Mayor. Fue en una salida menor, de esas que en cualquier parte de Colombia se organizaban con palabras cortas y órdenes dichas al borde de una hamaca. Observar movimiento militar, confirmar si una patrulla estaba usando cierta trocha y regresar sin delatar presencia. Oficialmente, él iba como explorador. En realidad, iba a probar si su invento servía fuera del claro donde había ensayado durante semanas. Salieron antes del amanecer, 4 hombres en total, caminando en fila por una franja húmeda de monte bajo, cerca de un caño que desembocaba en una zona de paso conocida por el ejército. El aire olía a tierra revuelta y a hoja podrida. Elías casi no habló en todo el trayecto. Llevaba el fusil terciado, como cualquiera, pero la cerbatana iba protegida dentro de una funda improvisada, pegada al costado, envuelta en tela para que no sonara ni rozara con nada. Cuando llegaron al punto de observación, una elevación pequeña entre raíces gruesas y bejucos, se tendieron a esperar. A eso de las 6:20 apareció el primer soldado. No venía en patrulla completa. Era un centinela adelantado, uno de esos hombres que se mueven unos metros más allá del resto para revisar visibilidad y terreno. Avanzaba con cuidado, sí, pero con ese tipo de cuidado aprendido para minas, emboscadas de fusil o ráfagas desde cobertura, no para algo tan cercano y silencioso como lo que Elías llevaba entre las manos. El soldado se detuvo junto a un tronco inclinado, miró hacia una curva del caño y ladeó el cuello apenas un instante. Elías ya lo estaba siguiendo con la mirada desde antes. No sintió emoción.
No sintió rabia, sintió concentración. Sacó el dardo con la mano izquierda, lo cargó sin apuro y acomodó el tubo contra el rostro. La distancia era corta, quizá 18 metros, casi ideal. El blanco no era el pecho ni la cabeza entera, sino un punto mucho más pequeño, el costado del cuello, justo por debajo de la mandíbula, donde la tela del uniforme no protegía del todo y la postura del hombre dejaba una entrada limpia. Elías tomó aire despacio, dejó que la respiración se asentara y soltó el soplo con una violencia seca, controlada, breve. El dardo salió sin más sonido que un susurro leve de aire comprimido. El soldado reaccionó apenas con un estremecimiento raro. Alcanzó a levantar una mano, como si quisiera tocarse la piel donde había sentido algo mínimo, y luego perdió fuerza en las piernas. Se desplomó de lado contra el barro del borde del caño. No gritó, no disparó, no alcanzó siquiera a girarse hacia la dirección del ataque. Los otros 3 guerrilleros miraron a Elías en silencio. Uno de ellos, un veterano de muchas marchas, se acercó arrastrándose hasta tener mejor ángulo sobre el cuerpo y volvió con una expresión que ya no era de simple sorpresa. Era una mezcla de respeto y desconfianza, como si hubiera visto funcionar algo que todavía no quería terminar de creer. Elías no se movió enseguida, esperó. El verdadero examen no era matar al hombre, era comprobar si el silencio había sido suficiente para mantener ciego al resto. Durante casi 4 minutos no pasó nada, ningún llamado, ninguna carrera, ninguna ráfaga de reacción. Más atrás, entre el follaje, el resto de la patrulla seguía avanzando, sin haber entendido por qué su adelantado había desaparecido de la vista. Eso confirmó lo que Elías necesitaba saber. El arma no solo mataba, también suspendía el tiempo del otro lado durante unos segundos preciosos, porque obligaba al enemigo a descubrir primero que algo andaba mal, y en guerra, ese retraso valía oro. Regresaron sin entrar en combate. Elías no explicó demasiado, tampoco hizo alarde. Al volver al campamento, se limitó a limpiar el tubo por dentro, revisar el dardo restante y anotar mentalmente lo esencial: distancia útil, penetración correcta, colapso rápido, ausencia de alarma. La prueba había sido mejor de lo que esperaba. Al día siguiente insistió en volver. Esta vez no fue solo observación. Recibieron reporte de un pequeño grupo militar usando una trocha secundaria para revisar pasos cercanos a un caserío abandonado. Elías pidió ir delante. Nadie discutió. Lo acompañaban 2 hombres, ambos armados con fusil, con la instrucción expresa de no abrir fuego salvo que todo se dañara. Lo que se buscaba era otra cosa: repetir el método bajo presión y ver si soportaba una situación menos limpia. Esperaron casi 2 horas bajo una maraña de ramas y hojas anchas, inmóviles pese al calor y a los insectos. Finalmente aparecieron 2 soldados. Caminaban separados por pocos metros, atentos pero no tensos del todo. El primero llevaba el arma apuntando hacia abajo. El segundo revisaba los bordes del sendero, no las copas. Elías eligió al de atrás. Sabía que si el primero caía, el segundo tal vez seguiría de largo 1 o 2 pasos antes de entender. Pero si tumbaba al último, el de adelante podría tardar más en notar la ausencia. El cálculo salió bien. El dardo entró por detrás de la oreja. El hombre cayó sin un ruido claro, apenas un golpe blando contra la tierra húmeda. El primero siguió caminando unos metros. Se dio vuelta al no escuchar los pasos de su compañero, y en ese momento recibió el segundo proyectil en la garganta. Otra vez no hubo disparos. Otra vez la selva no devolvió eco. Elías sintió entonces algo distinto a la pura comprobación técnica. No era orgullo exactamente. Era la certeza helada de haber encontrado un modo de matar que se metía por un hueco que el otro no sabía que tenía abierto. Todo soldado entrenaba para oír el primer tiro, para agacharse al estallido, para responder a la ráfaga. Nadie estaba preparado para esa clase de interrupción muda, íntima, casi doméstica en su brutalidad. Las noticias empezaron a correr dentro del frente con la velocidad deformada de todo lo que mezcla miedo y eficacia. Al principio se decía poco, que Elías había tumbado a un soldado sin disparar, luego 2. Después que lo había hecho tan cerca que los compañeros no notaron nada hasta verlos en el suelo. Algunos exageraban, claro. Ya se hablaba de venenos instantáneos, de dardos que atravesaban casco, de técnicas aprendidas con pueblos del monte profundo. Elías no corregía a nadie. Tampoco alimentaba versiones. Le bastaba con que lo dejaran seguir operando. El mando, que antes veía la cerbatana como una rareza, terminó dándole margen. No oficial, no escrito, no celebrado. Simplemente margen. Le asignaron misiones más selectivas.
observación de puestos, hostigamiento puntual, eliminación de centinelas, ruptura de confianza en rutas cortas. Elías se volvió un recurso específico para situaciones en las que un disparo de fusil habría provocado persecución inmediata o delatado presencia en sectores donde la guerrilla necesitaba seguir invisible. La tercera acción fue la que terminó de convencer incluso a los escépticos. Una patrulla del ejército había empezado a revisar una franja de trocha cercana a un punto de abastecimiento usado por el frente. No se podía dejar que siguieran entrando. Tampoco convenía caerles con fuego abierto, porque eso arrastraría apoyo, radio y presión aérea. La orden fue clara: hacerles sentir que el área estaba maldita y obligarlos a retroceder sin entender del todo por qué. Elías preparó la emboscada solo. Escogió un tramo donde la vegetación obligaba a los soldados a pasar en columna, y donde las ramas bajas partían la visibilidad en capas. Se escondió a un costado, casi al nivel del suelo, desde donde podía ver tobillos, manos, cuellos y perfiles parciales entre la maraña. Dejó pasar a los dos primeros. El tercero ofreció el blanco que quería: una inclinación breve de la cabeza al agacharse bajo una rama. El dardo entró limpio. El hombre se dobló en silencio. El cuarto se volvió hacia él, confundido, y recibió el siguiente antes de terminar de abrir la boca. Ahí sí hubo reacción. No porque hubieran oído el ataque, sino porque vieron caer dos cuerpos casi al mismo tiempo. Los otros empezaron a apuntar a cualquier lado, girando con violencia, tratando de encontrar un tirador que no tenía fogonazo ni posición evidente. Uno disparó una ráfaga corta hacia el monte equivocado. Otro gritó pidiendo cobertura. Para entonces, Elías ya se había arrastrado 2 metros a la izquierda, había cambiado ángulo y soltado un tercer dardo que le pegó al más expuesto justo en la base del cuello. La patrulla se rompió. No tácticamente, no todavía. Psicológicamente. Ya no estaban peleando contra una presencia concreta. Estaban reaccionando contra la idea de que algo los tocaba sin mostrar el rostro. Elías no buscó rematarlos a todos. No hacía falta. Su objetivo era dejar instalado el desorden. Se retiró por una vaguada cubierta de hojarasca, y en menos de 10 minutos ya estaba fuera del área, mientras detrás quedaban gritos, órdenes contradictorias y fuego desperdiciado contra la espesura. Esa tarde, cuando los informantes civiles del frente trajeron versiones de lo ocurrido, el detalle más útil no fue el número de heridos o muertos, fue otro. Los soldados habían pedido relevo inmediato del sector. Decían que había un tirador extraño, un arma distinta, un método que no lograban leer. Algunos incluso aseguraban que no se trataba de un francotirador, porque no había estampido ni trayectoria reconocible. Eso era exactamente lo que Elías quería. No solo causar bajas, quería alterar la manera en que el enemigo se paraba dentro del monte. Y empezó a lograrlo. Con cada acción fue afinando el uso del arma. Aprendió que la mejor distancia era la que permitía ver claramente la piel entre cuello y uniforme sin acercarse tanto como para oír la respiración del otro. Aprendió que los amaneceres húmedos favorecían el vuelo, que el calor denso del mediodía volvía más caprichoso el trayecto, que algunos dardos, por muy bien hechos que parecieran, no merecían confianza en operación real. Que había hombres que, incluso heridos de muerte, alcanzaban a hacer un ruido involuntario si el impacto no entraba donde debía. Por eso se volvió más selectivo. Si no veía el punto, no disparaba. Si el blanco estaba mal ofrecido, esperaba. Si el terreno no garantizaba salida, se retiraba. Su método no admitía ansiedad. No admitía hambre de resultados rápidos. Y esa disciplina, más que el arma misma, fue lo que volvió peligrosas las primeras semanas de ataques. Dentro del frente empezaron a verlo con otra mezcla de admiración y reserva. Algunos querían aprender. Otros decían que eso no era pelear, sino cazar. A Elías no le importaba la diferencia. De hecho, en su cabeza cada vez importaba menos. El lenguaje político se le había ido borrando y en su lugar quedaba una lógica más vieja, más seca. Entrar, mirar, acercarse, escoger, soltar, desaparecer. Una noche, al regresar de una acción cerca de una quebrada donde había eliminado a un centinela y dejado herido a otro sin que el puesto alcanzara a reaccionar a tiempo, un mando le preguntó si sentía algo antes de disparar con ese tubo, algún tipo de duda o incomodidad distinta a la del fusil. Elías tardó en responder. Luego dijo la verdad, que al comienzo había pensado que sería más difícil por la cercanía, por la extrañeza del gesto, por lo silencioso, pero que en realidad ocurría lo contrario. El silencio no lo hacía más duro, lo hacía más frío, porque cuando no hay estampido, humo ni intercambio, la muerte parece menos combate y más decisión. Y eso, en el fondo, era lo que estaba llevando al monte.
No una simple rareza artesanal, no una curiosidad de cazador adaptada a la guerra. Estaba llevando una forma nueva de entrar en la cabeza del enemigo, de alterar sus reflejos, de enseñarles que ya no bastaba con escuchar para sobrevivir. Las primeras bajas fueron pocas en número, pero suficientes para algo más importante. A partir de entonces, en ciertos tramos del monte, algunos soldados empezaron a caminar con la sensación de que el peligro ya no estaba a 100 metros, detrás de un fusil oculto, sino mucho más cerca, agazapado en el punto exacto donde el ojo no termina de mirar. Y cuando esa idea se instala, cada rama baja deja de ser rama, cada sombra deja de ser sombra, y el silencio mismo empieza a parecer un arma. Después de las primeras acciones, la cerbatana dejó de ser un secreto personal de Elías y pasó a convertirse en un problema para los mandos. No porque dudaran de su utilidad inmediata, eso ya estaba demostrado. El problema era otro. Cuando algo funciona en la guerra, tarde o temprano alguien quiere repetirlo, multiplicarlo y ponerle orden. Y casi siempre es ahí donde empiezan a dañarse las cosas. Durante unos días intentaron manejar el asunto con discreción. Las operaciones seguían apareciendo en los reportes como bajas causadas en hostigamientos de proximidad, sin entrar en detalles sobre el método. Pero dentro del frente, la historia ya se había regado demasiado. Había hombres que pedían ver el arma. Otros preguntaban si era cierto que tumbaba soldados sin pegar un tiro. Un mando político incluso soltó una frase medio en serio, medio en broma, diciendo que si lograban fabricar 10 de esas, podían volver loco a un batallón entero sin gastar casi munición. Elías escuchó ese comentario y no respondió. Sabía que la idea parecía tentadora porque se estaba mirando desde lejos. Desde lejos todo se simplifica. Parece que basta con copiar el tubo, conseguir algunas agujas y salir a repetir el milagro. Pero él conocía cada una de las condiciones que hacían posible el método. Distancia exacta, paciencia fuera de lo común, control del cuerpo, selección del blanco, salida limpia, capacidad de moverse en montes cerrados sin delatarse, y sobre todo, una disciplina mental que muy poca gente tenía. El arma, por sí sola, no convertía a nadie en cazador. Aún así, la presión creció. Una tarde lo llamaron a una reunión pequeña con 2 mandos del frente y un responsable de logística. Hablaron sin rodeos. Querían saber cuánto tiempo tomaba fabricar una cerbatana útil, cuántos dardos podían hacerse con materiales disponibles, qué tan difícil era entrenar a otros, y si el sistema podía incorporarse a células encargadas de vigilancia y hostigamiento. Elías respondió con honestidad, quizá demasiada. Dijo que construir el tubo no era lo más difícil, tampoco preparar los proyectiles. Lo realmente raro era conseguir a alguien que aceptara pelear de esa manera sin desesperarse ni delatarse. Alguien capaz de estar a 20 metros de un soldado armado y no temblar, no apurarse y no fallar. Uno de los mandos sonrió con escepticismo. Entonces no es el arma, dijo. Es usted. Elías no dijo que sí ni que no. Bajó la mirada hacia la mesa y entendió, en ese instante, que la decisión ya estaba tomada desde antes de que lo llamaran. No le estaban preguntando si quería enseñar, le estaban avisando. Le asignaron 2 hombres. El primero se llamaba Michael Vargas, aunque casi nadie usaba su nombre completo. Le decían Tijo. Tenía 26 años, venía de una zona del Guaviare y era bueno caminando, resistente y callado, con experiencia en vigilancia adelantada. No era un gran tirador con fusil, pero tenía una cualidad que a Elías le interesó de inmediato. No se movía de más. Incluso cuando estaba quieto bajo observación, parecía volverse parte del tronco donde se apoyaba. El segundo era más joven, quizá 22, y se hacía llamar Neko. Había entrado al frente hacía menos tiempo, pero traía fama de diestro para la cacería desde niño. Había vivido en áreas ribereñas y conocía plantas, animales y pasos de agua mejor que la mayoría. Tenía buen ojo, manos finas y una curiosidad peligrosa, de esas que a veces sirven para aprender rápido y a veces para meterse en errores innecesarios. Hablaba más que Tijo, pero cuando le interesaba algo de verdad, callaba con intensidad. Elías nos observó 2 días completos antes de empezar. No quería hombres obedientes, quería hombres útiles. Primero los llevó al claro donde hacía pruebas. No les explicó grandes teorías. Les mostró el tubo, la carga, la alineación y el tipo de respiración. Después les dijo que dispararan. Tijo falló el primer intento por falta de fuerza bien dirigida. El dardo salió, sí, pero muerto, sin velocidad suficiente para clavarse en profundidad. Neko hizo lo contrario. Sopló con demasiada ansiedad, desalineó el tubo y mandó el proyectil a un lado del blanco.
Ninguno pareció frustrarse. Eso le gustó a Elías. Los hombres que quieren resultados inmediatos son los primeros en arruinar un método como ese. Las jornadas de entrenamiento fueron duras y repetitivas. No empezaban con disparos, sino con inmovilidad. Elías los obligaba a tenderse 20 minutos sin rascarse, sin cambiar de hombro, sin espantar mosquitos, solo respirando por nariz y observando una hoja fija. Después venía el control del soplo. Luego la carga ciega del dardo sin mirar las manos. Después la puntería sobre blancos inmóviles a 10 metros. Solo cuando veía consistencia los dejaba pasar a 15. Más adelante introdujo obstáculos visuales. Ramas, sombras, franjas de luz cortada, blancos que aparecían apenas un segundo entre bejucos. Tijo progresó con lentitud firme. No tenía talento espectacular, pero cada día era un poco mejor que el anterior. Su virtud era la obediencia al método. Si Elías le corregía un ángulo, no volvía a repetir ese error. Si le decía que no disparara todavía, podía quedarse inmóvil lo que hiciera falta. Entendía que la herramienta no premiaba al impulsivo. Neko, en cambio, mostró una facilidad natural para el gesto técnico. A la semana, ya metía dardos con mucha precisión, a distancias que Tijo apenas empezaba a dominar. Pero también traía un defecto claro. Cuando sentía confianza, se aceleraba. Quería probar más, ir más lejos, disparar desde posiciones peores, improvisar. Elías se lo frenó varias veces. Le explicó que el peor enemigo de ese método no era el miedo, sino el exceso de seguridad. Con un fusil, uno puede corregir con volumen. Con la cerbatana no. Un error no solo falla, delata. A medida que los dos mejoraban, el campamento empezó a mirarlos distinto. Ya no eran simples combatientes en curso de rareza artesanal. Se estaba formando alrededor de ellos una especie de núcleo pequeño, un grupo aparte, no oficial, pero evidente. Los demás hacían bromas sobre los cazadores mudos o la gente de los soplos, y aunque muchos se reían, también empezaban a apartarse con una mezcla de curiosidad y superstición cuando los veían practicar en silencio durante horas. Elías detestaba esa atención. No quería mística, quería precisión. Por eso mantuvo el entrenamiento lejos del grueso del campamento, en franjas de monte donde el sonido no viajara y donde nadie se distrajera mirando. También empezó a separar los dardos según usuario. Descubrió pronto que no todos respondían igual a la misma configuración. Tijo rendía mejor con un proyectil apenas más liviano y fibras más cerradas. Neko, con uno un poco más largo y rápido. Ese hallazgo le confirmó otra sospecha. El método no era verdaderamente estándar. Había que ajustar cada arma al cuerpo y al soplo de quien la usara, como si fuera una prolongación personal y no un simple equipo de dotación. Eso complicaba cualquier sueño de producción en serie, pero a los mandos les importaban más los resultados que las limitaciones. Cuando vieron que ambos aprendices ya podían clavar con consistencia sobre blancos blandos a 15 y 20 metros, autorizaron una primera salida conjunta. No una operación mayor, solo una prueba controlada, un punto de observación sobre una ruta secundaria, donde el ejército hacía relevos de vigilancia. La orden fue clara: nada de arriesgarse a combate abierto. Si las condiciones no eran limpias, se volvían. Salieron de noche y llegaron antes del amanecer a una zona de arbustos densos, cerca de un paso angosto. Elías ubicó a Tijo a la izquierda, cubriendo una curva de trocha donde los hombres solían girar el cuello para revisar el monte. A Neko lo puso más atrás, con un ángulo cruzado por si aparecía un segundo blanco limpio. Él quedó en el centro, no tanto para mandar como para corregir cualquier desastre. Esperaron casi 3 horas. El sol apenas empezaba a filtrarse cuando apareció la patrulla. 6 soldados. Avanzaban cansados, sin relajarse del todo, pero tampoco en máxima tensión. La distancia era buena, el terreno aceptable. Elías dejó que pasaran los 2 primeros. El tercero ofreció cuello. Hizo una seña mínima con los dedos. Tijo disparó. El dardo entró bien. El soldado cayó sin entender. El cuarto se volvió hacia atrás por reflejo. Era la oportunidad de Neko. Disparó un poco demasiado rápido. El proyectil pegó en la parte alta del hombro, no en el cuello. No mató de inmediato. El hombre gritó. Todo cambió en ese segundo. La patrulla se abrió buscando cobertura. 2 soldados apuntaron hacia donde creían haber visto movimiento. Uno soltó una ráfaga corta que rompió ramas por encima de Neko. Tijo, por puro instinto o por entrenamiento bien aprendido, no disparó otra vez. Se quedó pegado al piso. Elías sí lo hizo. Tumbó al más expuesto con un dardo en la garganta. Y cuando otro quiso arrastrar al herido,
Lo obligó a soltarlo con un tercer impacto mal colocado, pero suficiente para desordenarlo. Entonces ya no era una cacería limpia, era una retirada. Elías dio la señal, y los tres empezaron a salir por la ruta prevista, bajos, cambiando de dirección entre bejucos y raíces, mientras detrás quedaban disparos sin blanco y voces de mando intentando recomponer la patrulla. Lograron romper contacto sin bajas, pero el regreso fue tenso. Neco respiraba demasiado rápido. Tijo no hablaba, Elías tampoco. Solo cuando estuvieron lo bastante lejos se detuvieron. Neco fue el primero en decir algo. Quiso justificarse, explicar que el soldado había girado justo al momento del disparo, que el ángulo había cambiado, que la rama de enfrente le cortó una parte del cuerpo. Elías lo dejó hablar. Luego le respondió en tono bajo, sin gritar. Le dijo que todo eso podía ser cierto, y aún así no cambiaba nada. Con esa clase de arma no se dispara casi seguro. O está seguro, o no se dispara. El grito de un hombre herido, por pequeño que sea, vale más que 3 dardos bien hechos. Puede arruinar una operación, una ruta y la vida de todos. Neco bajó la cabeza y no discutió más. Tijo, en cambio, entendió otra lección. Esa misma tarde, mientras revisaban el material y reemplazaban los dardos perdidos, le dijo a Elías que por primera vez había sentido lo que significaba depender de no ser oído. No de ser más rápido, no de ser más valiente, de simplemente no existir para el otro hasta que ya fuera tarde. Elías lo miró un momento y supo que, al menos en él, el método había echado raíz. A pesar del error, los mandos consideraron la salida un éxito parcial. Había 2 bajas probables, un herido casi seguro, y más importante aún, evidencia de que la técnica podía usarse en equipo si se escogía bien el terreno. Eso bastó para que quisieran insistir. Las siguientes semanas repitieron ejercicios y un par de acciones más pequeñas. En una, Tijo logró derribar a un centinela sin delatar posición, y Neco, más controlado, mantuvo el pulso y prefirió no disparar cuando el blanco no le ofreció entrada limpia. Elías valoró eso más que cualquier acierto espectacular. Aprender a no soltar el dardo era quizá la mitad del oficio. Aún así, cuanto más avanzaban, más evidente se volvía un límite incómodo. No estaban creando una unidad replicable, estaban formando una célula frágil. Todo dependía demasiado del terreno, del tipo de hombre, del estado del cuerpo, del clima y de una calma mental que no se podía imponer por orden. Bastaba un aprendiz acelerado, una salida mal elegida o un momento de orgullo para que la ventaja se rompiera. El método podía crecer, sí, pero no de la manera limpia y multiplicable que soñaban los mandos. No era una doctrina, era una anomalía útil. Elías empezó a sentir entonces una incomodidad nueva. No con el arma, con la idea de convertirla en escuela. Porque enseñar significaba también empujar a otros hacia una forma de combate donde el margen de error no se pagaba con un simple fallo, sino con persecución, exposición o muerte. Ya no estaba arriesgando solo su cuerpo ni su obsesión. Ahora cargaba también con la posibilidad de deformar a otros a su imagen, meterlos en la misma lógica fría que a él se le había ido pegando al alma desde el Caguán. Pero ya era tarde para pensarlo demasiado. La célula existía. Los resultados, aunque imperfectos, estaban ahí. El enemigo empezaba a reaccionar de otra manera en ciertos sectores. Y una vez que la guerra huele una ventaja psicológica, rara vez suelta el rastro por prudencia. Así fue como Elías, sin proponérselo del todo, dejó de ser solo el hombre que había inventado una forma rara de matar en silencio. Se convirtió en el centro de un experimento pequeño, precario y peligroso. Demostrar que el miedo también podía enseñarse, fabricarse y repartirse entre varios. Siempre y cuando hubiera gente capaz de cargar no solo el tubo y los dardos, sino el peso mental de acercarse a otro ser humano lo suficiente como para apagarlo con un soplo. Y en esa clase de aprendizaje, tarde o temprano, alguien siempre termina pagando la diferencia entre la técnica y la realidad. La reacción del ejército no fue inmediata, pero cuando llegó, se sintió distinta. Hasta ese momento, las tropas en la zona se habían estado moviendo a la defensiva, tratando de entender qué las estaba golpeando y desde dónde. Había miedo, sí, pero también desconcierto. Ese desconcierto fue lo primero que empezó a desaparecer. Los oficiales más atentos comenzaron a comparar horarios, rutas, puntos de caída y condiciones del terreno. Lo hicieron con la paciencia fría de quien ya dejó de buscar explicaciones fáciles y pasó a estudiar un patrón. Y el patrón estaba ahí. Las bajas se repetían en sectores de vegetación cerrada, cerca de agua, en curvas de trocha, en relevos de guardia, en momentos de visibilidad incompleta. Siempre a corta distancia,
siempre donde un tirador convencional habría corrido el riesgo de delatarse o quedar sin salida. No era una ofensiva grande, no era una columna, era una forma de cacería. Y una vez entendieron eso, dejaron de pensar solo en cómo protegerse. Empezaron a pensar en cómo atraer al cazador. Las patrullas cambiaron de ritmo. Algunas avanzaban con una torpeza demasiado marcada, como si estuvieran cansadas o mal coordinadas. Otras abrían espacios tentadores entre un hombre y otro, huecos perfectos para quien quisiera aprovechar una línea de tiro corta. Los centinelas ya no se ubicaban donde antes. Los relevos se hacían en horarios apenas alterados, lo suficiente para romper hábitos sin que pareciera deliberado. También aparecieron rastros demasiado visibles en zonas donde antes nadie los habría dejado. Huellas recientes, ramas apartadas, colillas mal ocultas. Señales que casi parecían una invitación. Elías lo notó desde la primera observación. Estaba con Tijo y Neco sobre una loma baja, mirando una franja por donde una patrulla del ejército cruzaba con lentitud absurda, como si quisiera ser vista. No había error en esa lentitud, había intención. Un hombre se detenía demasiado junto a un tronco. Otro revisaba 2 veces el mismo lado de la trocha. Un tercero giraba la cabeza con teatralidad, mostrando cuello más de lo razonable. Eran blancos limpios, demasiado limpios. Elías no disparó, esperó. Entonces los vio. No a todos, no completos, solo indicios. Un reflejo mínimo en un ángulo alto, demasiado recto para ser hoja mojada. Una rama que regresó a su sitio con lentitud antinatural. Un borde oscuro en una hondonada que no era sombra del terreno. Tiradores. Cobertura cruzada. Gente esperando no una emboscada de fusil, sino un ataque silencioso desde monte cercano. La trampa estaba bien montada. Se retiraron sin hacer ruido, arrastrándose más de lo necesario hasta alcanzar una franja segura de barro blando junto a una quebrada. Solo allí, ya lejos de las líneas de visión más probables, Elías se permitió hablar. Lo hizo en voz baja, sin dramatismo. Les dijo a ambos que el enemigo había aprendido. Ya no estaban buscando una cuadrilla grande, estaban buscando su método. Querían forzar un disparo, ubicar el punto de origen y cerrar con fuego y persecución. Tijo asintió enseguida. Neco tardó un poco más en aceptar la idea, como si todavía le costara renunciar a la tentación de haber tenido a tiro varios cuellos regalados. Ese mismo día cambiaron la lógica de operación. Si el ejército estaba cerrando los bordes y vigilando las trochas previsibles, entonces seguir cazando en periferia se volvía suicida. La única opción era lo contrario, dejar de morder donde esperaban el golpe y meterse más adentro, hacia zonas donde la seguridad militar era más relajada, precisamente porque se suponían fuera del alcance de una célula así. No perseguir ya al soldado que patrulla, sino al oficial que sale del puesto, al operador de radio que cruza un patio, al conductor que se baja un minuto, al enlace que se mueve confiado dentro de una retaguardia media. Era una idea más peligrosa que todas las anteriores. Tijo lo entendió de inmediato. Le dijo a Elías que entrar más profundo significaba también salir más tarde, con más cansancio y menos rutas limpias de escape. Neco, en cambio, sintió un brillo raro en los ojos, no de alegría exactamente, de desafío. Elías lo vio, y por primera vez pensó con claridad que el muchacho estaba empezando a confundir dominio técnico con invulnerabilidad. Aún así, avanzaron. La preparación de la incursión tomó 2 noches. Consiguieron una libreta arrancada de un puesto abandonado, donde un simpatizante había marcado trayectos de abastecimiento, posiciones aproximadas de un campamento temporal del ejército, y un paso de agua poco vigilado por el que, en teoría, podía filtrarse un grupo pequeño sin tocar las rutas más observadas. El plan no era atacar una base grande ni hacer una acción espectacular. Era algo más fino. Entrar, permanecer quietos hasta la primera franja útil de luz, escoger blancos de mando o de enlace y salir antes de que la reacción cerrara el anillo. Cruzaron después de medianoche. El agua les llegó al muslo en algunos tramos y al pecho en otros. El barro les chupaba las botas. Varias veces tuvieron que detenerse para escuchar. El monte nocturno en esa zona parecía más vacío de lo normal, como si incluso los animales evitaran moverse cuando la guerra se metía demasiado adentro. Tardaron casi 3 horas en cubrir una distancia que de día habría parecido corta, pero llegaron. Desde una pequeña elevación con árboles finos y raíces salidas, vieron el objetivo justo antes del amanecer. No era una gran base,
sino un puesto intermedio del ejército, montado alrededor de 2 construcciones ligeras, una carpa de comunicaciones y un perímetro imperfecto que aprovechaba la vegetación como barrera natural. Había movimiento, pero no máxima alerta. Un centinela caminaba una ruta corta. Otro estaba más quieto, cerca de una mesa improvisada con cajas. En una de las estructuras, alguien prendió una luz mínima y luego la apagó. Elías distribuyó posiciones con gestos. Tijo a la izquierda, cubriendo la salida lateral de una de las construcciones. Neko a la derecha, con ángulo sobre el paso entre la carpa y una zona de árboles talados. Él quedó un poco más atrás, no para disparar primero, sino para ver el conjunto. Lo que buscaba era una secuencia limpia, no una sucesión ansiosa de tiros. El primer blanco salió poco después. Un suboficial, por la postura y la seguridad con que caminaba. Llevaba una carpeta bajo el brazo y se detuvo a hablar con el centinela más próximo. Quedó de perfil. Tijo lo tenía. Elías le hizo la señal. El dardo salió bien. El hombre dio un paso raro hacia adelante, como si hubiera tropezado con algo inexistente, y se fue al suelo sin terminar la frase que estaba diciendo. El centinela tardó una fracción de segundo en procesar la caída. Esa fracción bastó para que Elías soltara el suyo y le metiera el dardo en la parte blanda del cuello. Hasta ahí, perfecto. Luego se abrió la puerta de la estructura principal y todo se complicó. Salieron 2 hombres a la vez, no uno. Uno de ellos se agachó de inmediato junto al cuerpo del suboficial. El otro levantó la cabeza buscando entender qué ocurría. Neko disparó demasiado pronto. El dardo pegó, sí, pero alto, rozando la mandíbula y entrando mal. El soldado lanzó un grito corto, feroz, más de sorpresa que de dolor. Y con ese grito se rompió la mañana. La reacción militar fue casi instantánea, demasiado rápida para un puesto supuestamente relajado. Desde la carpa de comunicaciones alguien gritó órdenes. Un fusil soltó 2 disparos secos hacia la línea de árboles, después otro. Elías alcanzó a ver a Tijo pegado al piso, inmóvil, haciendo exactamente lo correcto. Neko, en cambio, quiso corregir. Buscó otro blanco. Ese fue su error. Al incorporarse apenas lo necesario para ganar ángulo, regaló un movimiento. La primera ráfaga pasó alta, la segunda no. No lo mató en el acto, pero lo tumbó con un sonido opaco y una exhalación brutal. Elías no vio de inmediato dónde había entrado el disparo, solo supo que Neko ya no estaba operando, sino arrastrándose mal, dejando una línea oscura entre hojas húmedas. En ese instante toda la operación cambió de objetivo. Ya no era atacar, era sacar vivos a los que quedaban. Elías lanzó un último dardo para obligar a bajar a un soldado que avanzaba hacia su sector, y reptó hacia la posición de Neko. Tijo, leyendo la decisión sin necesidad de órdenes, abandonó su ángulo y empezó a cubrir la retirada con movimientos cortos, inteligentes, sin caer en el impulso de abrir fuego salvo en caso extremo. Ese autocontrol les compró segundos preciosos. Encontraron a Neko con un impacto feo en el costado, quizá entrando por debajo del chaleco. Estaba consciente, pero respiraba corto y con pánico. Quiso hablar. Elías le tapó la boca con una mano sucia y le dijo apenas lo necesario. Callarse, aguantar. No ayudar, si eso significaba hacer más ruido. Entre los dos lo movieron como pudieron, arrastrándolo hacia un descenso cubierto por helechos y raíces. Detrás de ellos ya venía la persecución. No una estampida ciega, sino algo peor. Un rastreo corto, agresivo, hecho por hombres que sabían que ahora sí estaban cerca. Se escuchaban órdenes bien dadas, cambios de posición, disparos de tanteo contra sectores donde el monte parecía haber respirado distinto. Elías entendió que el ejército no solo había preparado una trampa antes, también estaba listo para explotar cualquier error en profundidad. Habían dejado de ser presa confundida. Ahora estaban aprendiendo a cerrar. Bajaron hasta una zona de pantano angosto donde el agua oscura tragaba parte del ruido y complicaba el rastro. Ahí Tijo fue determinante. Eligió el paso correcto sin discutir. Uno de esos corredores podridos que nadie escogería por comodidad, pero que ofrecían la única posibilidad real de cortar una persecución de hombres más pesados y cargados. Se metieron hasta la cintura, luego hasta el pecho. Neko casi se desmayó 2 veces. Elías lo sostuvo como pudo, sintiendo la sangre tibia mezclarse con el agua fría. Los perseguidores llegaron al borde poco después. Se oyeron voces. Una linterna recorrió la superficie. Alguien disparó hacia una vibración del agua a varios metros de donde realmente estaban. Otra bala pegó cerca, levantando una pequeña explosión negra de barro. Elías hundió más a Neko, manteniéndole apenas la cara fuera entre raíces y hojas flotantes. Tijo desapareció por momentos bajo una maraña de ramas bajas, y volvió a emerger donde casi no se lo veía.
Estuvieron así un tiempo imposible de medir. No se movían salvo lo indispensable. El agua les robaba el calor. Los músculos empezaron a entumecerse. La herida de Neko ya no sangraba con la misma fuerza, pero eso no tranquilizaba a nadie. Podía significar muchas cosas. Finalmente las voces se alejaron un poco, sin desaparecer del todo. Los perseguidores no se animaban a entrar de lleno al pantano, pero tampoco querían soltar el sector de inmediato. La salida fue lenta y miserable. Esperaron hasta sentir que el ruido humano retrocedía lo suficiente. Luego siguieron avanzando por el corredor de agua durante un tramo absurdo, mucho más del necesario, porque regresar a tierra firme demasiado pronto podía ponerlos otra vez bajo la nariz de la patrulla. Cuando por fin tocaron un banco de barro menos profundo, ya el sol estaba alto, y los tres parecían hombres salidos de una tumba húmeda. Neko no podía caminar. Lo improvisaron entre arrastres y pequeños relevos de peso hasta una zona segura donde los recogiera un enlace. Ahí sí pudieron verlo mejor. El disparo le había entrado bajo el costado y salido mal, rompiendo más de lo que convenía. Seguía vivo, pero la fiebre empezó rápido. Elías supo antes que nadie que aquella herida no era solo un accidente de operación. Era el punto exacto donde el experimento empezaba a cobrar factura. El regreso al campamento no tuvo nada de heroico. No hubo celebración por las bajas causadas. No hubo entusiasmo por haber penetrado una posición más profunda. Solo cansancio, rabia y una certeza dura que se instaló entre los tres, aunque uno de ellos apenas pudiera mantenerse consciente. El ejército ya no estaba improvisando. Había pasado del miedo al aprendizaje. Y cuando un enemigo que antes caminaba desordenado logra estudiar tu método, cada salida futura empieza a costar el doble. Esa noche, mientras afuera el monte seguía respirando como si nada hubiera pasado, Elías se quedó sentado cerca de la hamaca donde atendían a Neko. Tijo no hablaba. Limpiaba barro seco de sus manos con una paciencia casi ausente. Los dos sabían que la operación había dejado claro algo más grave que un error puntual. La ventaja silenciosa seguía existiendo, pero ya no pertenecía solo a ellos. Ahora también el ejército había empezado a entender el lenguaje de esa cacería. Había aprendido a poner carnada, a leer el gesto mínimo, a castigar la impaciencia y a convertir un solo grito en una respuesta de plomo. Y desde ese momento, cada incursión dejaría de ser una simple demostración de método. Se convertiría en una apuesta contra un enemigo que ya estaba dejando de mirar la selva con miedo puro, y empezaba a mirarla, otra vez, como un terreno donde también podía tender emboscadas. Eso volvía todo más parejo, y por eso mismo, mucho más mortal. Neko sobrevivió los primeros 2 días por pura terquedad del cuerpo y por el trabajo desesperado de una enfermera guerrillera que había visto suficientes heridas mal resueltas para saber cuándo todavía valía la pena insistir. Le limpiaron la entrada, intentaron contener la infección, le dieron lo poco que había para el dolor y lo mantuvieron a la sombra, lejos del calor más pesado. A ratos deliraba. A ratos abría los ojos y parecía querer decir algo, pero se quedaba sin aire antes de terminar la frase. Elías lo visitó varias veces, y en ninguna de ellas encontró una forma útil de hablarle. Tijo casi no se apartó de la zona donde lo atendían. No porque fueran amigos íntimos de antes, sino porque, después de una operación así, la cercanía deja de depender de la historia y pasa a depender de lo que uno vio caer al lado suyo. El campamento entero había bajado el tono. Nadie hacía comentarios sobre los dardos. Nadie repetía bromas sobre los cazadores mudos. Hasta los curiosos parecían haber entendido que algo se había roto. Al tercer día llegó la fiebre fuerte. Para entonces ya no importaba tanto el sangrado ni la herida visible. El problema era todo lo demás. El color de la piel, la respiración más corta, el sudor frío, los ojos hundidos, y esa manera en que el cuerpo empieza a alejarse incluso antes de morir. Neko se fue al amanecer, sin ruido, como si la guerra hubiera decidido devolverle a Elías una versión torcida de su propio método. No cayó en combate ni bajo una gran explosión. Se apagó en una hamaca, consumido por una herida que en otro contexto, con otros medios, quizás se habría podido salvar. Nadie hizo ceremonia larga. No había tiempo, ni seguridad, ni ánimo para fingir una épica que ya no se sostenía. Lo enterraron rápido, en una zona de árboles altos donde la tierra permitía cavar sin hacer demasiado escándalo. Tijo ayudó en silencio. Elías también. Cuando terminaron, se quedó unos segundos mirando el montón de barro reciente, sin decir nada,
con la sensación desagradable de que el verdadero peso no era la muerte del muchacho, sino la cadena de decisiones que lo habían traído hasta ahí. Esa misma tarde lo llamaron. La reunión fue corta y seca. Estaban presentes 2 mandos del frente y un responsable militar de más arriba que había llegado la noche anterior. No hubo regaño teatral ni discursos sobre heroísmo. Hablaron con el tono de la gente que ya hizo cuentas. Reconocieron que el método había sido útil. Aceptaron que había causado confusión real en el enemigo y obligado al ejército a cambiar movimientos, patrullaje y rutinas. Pero añadieron lo que para ellos pesaba más. El margen se había cerrado. La respuesta militar estaba mejorando. Las rutas de escape se volvían más difíciles. La formación de nuevos operadores tomaba tiempo, materiales y un tipo de perfil que no abundaba. Y sobre todo, el costo humano ya no parecía justificable frente a otras formas de hostigamiento más simples y menos frágiles. Dicho sin adornos, el experimento se cerraba. Elías escuchó todo sin interrumpir. Solo al final preguntó si la decisión era definitiva. Uno de los mandos respondió que sí. El otro intentó suavizarlo, diciendo que la experiencia no se perdía, que el conocimiento quedaba, que quizá en otra fase del conflicto o en otro tipo de misión podría retomarse. Elías no discutió. Sabía reconocer un cierre cuando lo tenía enfrente. En la guerra, muchas ideas no mueren porque sean inútiles, sino porque se vuelven demasiado difíciles de sostener cuando dejan de sorprender. Le ordenaron entregar el material. No todo fue destruido en ese momento, pero sí quedó fuera de circulación operativa. Algunas cerbatanas se desmontaron. Muchos dardos se inutilizaron o se enterraron. Otros quedaron guardados como se guardan las cosas que uno no quiere usar y tampoco quiere olvidar del todo. Elías entregó la mayor parte sin pelear. Solo se reservó en silencio una pieza mínima, un dardo defectuoso, más como recuerdo sucio que como arma. Tijo recibió otra asignación días después. Volvió a tareas de observación y guía, donde su paciencia seguía sirviendo, sin obligarnos a cargar con la lógica exacta de aquella cacería. Nunca volvió a hablar demasiado de Neko, ni del entrenamiento. Pero quedó cambiado. Eso lo notaron todos. Caminaba con la misma calma, sí, pero miraba más hacia los bordes, hacia arriba, hacia los espacios que antes parecían vacíos, como si hubiera aprendido algo que ya no se podía desaprender. Elías, en cambio, quedó suspendido en un lugar raro dentro del frente. No lo castigaron. Tampoco lo ascendieron. No lo presentaron como ejemplo, ni lo apartaron como si hubiera cometido una locura. Simplemente lo movieron a una zona menos activa por unas semanas, con tareas de enlace, observación lejana y entrenamiento básico en monte para combatientes nuevos. Era una forma discreta de enfriarlo, de sacarlo del centro sin humillarlo. También era, aunque nadie lo dijo así, una manera de protegerlo de sí mismo, porque el problema ya no era solo el arma. Era lo que Elías había empezado a volverse al usarla, sin operaciones inmediatas, con más tiempo para pensar del que había tenido en meses. La imagen de Neko empezó a repetírsele de noche. No siempre la de la herida. A veces era peor. Lo veía sano, inclinándose apenas para buscar un segundo blanco que no debía buscar. O veía a los soldados del ejército caer sin entender, tocándose el cuello con ese gesto corto de confusión, humano y absurdo. O escuchaba, mezclados en la cabeza, el soplo del disparo y el último aire de los hombres alcanzados. El silencio que antes le había parecido una ventaja táctica, empezó a volverse otra cosa. Una presencia. Nunca lo dijo en voz alta, pero empezó a sentir una fatiga distinta, no física, moral, aunque él no la nombrara así. Había entrado en esa deriva buscando venganza, luego eficacia, luego control. En algún punto intermedio había dejado de distinguir una cosa de la otra. La cerbatana le había permitido pelear sin exponerse al lenguaje normal de la batalla. Le había dado una forma de imponer miedo desde la cercanía sin entrar del todo en el caos del intercambio. Pero también lo había metido en una intimidad con la muerte que el fusil, por paradójico que pareciera, mantenía más lejos. Matar con un tiro a distancia era guerra. Matar a 20 metros, en silencio, viendo al otro caer sin entender, se parecía a otra cosa. Y esa otra cosa empezaba a cobrarle un precio. Semanas después, una de las redes de apoyo del frente trajo noticias del lado militar. En la base del Caquetá y en otros puestos menores seguían hablando del fenómeno.
aunque ya con menos histeria y más relato. Algunas patrullas todavía evitaban ciertos tramos de trocha al amanecer. Los centinelas se rotaban distinto. Los oficiales insistían en no separarse, en revisar árboles bajos, en no asumir nunca que la ausencia de disparos significaba ausencia de amenaza. El miedo puro se había atenuado. En su lugar había quedado algo más útil y duradero: cautela. Eso, para Elías, fue la confirmación final. El daño más profundo no había estado en el número de muertos. Había estado en la modificación de conducta. No habían destruido unidades ni ganado territorio con ese método. No habían cambiado el curso del conflicto. Pero sí habían metido una idea en la cabeza del enemigo. La idea de que el monte no solo escondía fusiles y minas, sino una forma de amenaza más cercana, más artesanal y más difícil de leer. Una patrulla que empieza a sospechar del silencio se mueve distinto. Un centinela que mira el cuello del compañero antes que el horizonte ya no está del todo en paz. En guerra, esa alteración vale más que muchas cifras. Meses más tarde, cuando el frente volvió a desplazarse y la región cambió otra vez de presión militar, el episodio empezó a mezclarse con rumor. Algunos lo contaban agrandado, como si una sola sombra hubiera tumbado decenas de soldados con venenos secretos. Otros lo reducían a puro cuento de tropa asustada. La verdad quedó en un punto menos espectacular y más incómodo. Sí existió un hombre que encontró una manera rara de matar en silencio. Sí logró sembrar miedo real. Y sí, ese método murió, no porque fuera falso, sino porque la guerra terminó absorbiéndolo, estudiándolo y devolviéndole un costo demasiado alto. A Elías nunca le gustó escuchar lo que decían de él. En una ocasión oyó a dos muchachos nuevos mencionar, medio en serio, que en cierta zona del monte había operado un guerrillero al que algunos soldados llamaban el fantasma. No intervino. Siguió afilando una herramienta pequeña, como si no fuera con él. Entendió entonces que lo peor y lo más útil de una leyenda es exactamente lo mismo. Una vez que echa raíz, ya no le pertenece a la persona que la inició. Con el tiempo, volvió a usar fusil como todos los demás. Volvió al ruido, al retroceso, al humo corto y a la lógica más conocida del combate. Nunca regresó de verdad a la cerbatana. No porque hubiera olvidado cómo hacerlo, sino porque ya sabía demasiado bien lo que exigía. Guardó el recuerdo del método como se guarda una fiebre vieja, sabiendo que una vez estuvo dentro y que quizá, bajo ciertas condiciones, podría volver. Pero no volvió. Y tal vez eso fue lo más cercano a una decisión sana que tomó en mucho tiempo. Años después, cuando la guerra en Colombia empezó a cambiar de forma y de lenguaje, cuando algunos hablaban de negociaciones y otros de traición, cuando los viejos combatientes miraban hacia atrás intentando ordenar lo vivido, la historia de aquellos dardos siguió flotando en algunos sectores como una anécdota oscura, difícil de verificar y más difícil aún de desechar. Entre soldados quedó como advertencia. Entre guerrilleros, como prueba de que la selva todavía permitía inventar métodos fuera de manual. Para Elías, en cambio, quedó como otra cosa. Como el recuerdo exacto del momento en que entendió que una guerra no necesita volverse más grande para volverse más cruel. A veces, basta con volverse más silenciosa. Y eso fue, al final, lo que dejaron aquellos meses en el monte. No una victoria, no una derrota limpia, no una innovación heroica, sino una cicatriz rara en ambos bandos. Una marca invisible, hecha de miedo aprendido, de cuerpos caídos sin estampido, de decisiones que en su momento parecieron necesarias y que después solo sobrevivieron como peso. La selva siguió ahí, igual de húmeda, igual de cerrada, igual de capaz de tragarse nombres y versiones. Pero en ciertos tramos, durante mucho tiempo, hubo hombres que al caminar bajaban la voz sin saber bien por qué. Y eso era, quizá, la forma más exacta de legado que podía dejar una historia como esta.